Saludos, bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas. Hoy nos acompaña el presidente provincial de la Central del Sindical Independiente y de Funcionarios, Juan Manuel Quilón. Buenas noches, señor Quilón. Buenas, María. Bueno, Juan Manuel, vamos a comenzar haciendo un repaso, ¿no?, así en general, de la situación de los sindicatos hoy en día. Quizás no está pasando por su mejor momento. Bueno, la verdad que primero decir que los sindicatos son necesarios, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Sí es verdad que ha habido algunas manchas negras en lo que es en el ámbito sindical, ¿no? Pero yo aquí sí quiero decir una cosa y de ahí no me moveré nunca, y esa es la posición de nuestro sindicato, ¿no? Cuando pasa algo malo en un sindicato que trasciende a la luz pública, hay que tener presente que no son muchas veces los sindicatos quienes lo hacen, sino son las personas que están, muchas veces por cuestión de personas, por irresponsabilidad, por no saber hacer las cosas, ¿no? Más que por en sí la sigla. En algunos casos, evidentemente, ¿no? En este caso decir, como no, no solo se trata de defender a CESIF, sino que las cosas son como son y están como están, y CESIF, gracias a Dios, nunca se ha visto involucrado en un escándalo, porque de hecho no lo tenemos, tenemos unos controles internos súper estrictos, tanto internos como externos, para controlar la acción del sindicato y de las personas que lo llevan, ¿no? O sea, por esa parte nosotros estamos bastante tranquilos, hacemos una actividad sindical e independiente, y como te digo, pasan cosas, igual que en la política, que son indeseables y hay que corregirlas, evidentemente, a través de mecanismos de control interno y externo, también de legislación específica, ¿no? Y repetirte que, bueno, en ese sentido, CESIF es un sindicato que tiene una garantía frente a los trabajadores. Señor Quilón, comenzaba diciendo que los sindicatos son necesarios. ¿Qué papel juegan en la sociedad los sindicatos? Mira, los sindicatos son necesarios porque imaginemos que hay un conflicto colectivo, bien sea de una administración, bien sea de una empresa privada. Si no tiene freno, que ese freno son los comités de empresa, los delegados, la institución propia del sindicato, si no estuviese, los empresarios, las administraciones tendrían la cancha libre, no tendrían enfrente a un personal que le diría, oye, esto no y esto no, con sus reivindicaciones y yendo a juzgados, etcétera, ¿no? O sea, somos necesarios, por supuesto que somos necesarios, ¿no? Y después también hay una cosa que muchas veces lo que se vende a la opinión pública son los titulares de prensa, ¿no? De los medios de comunicación, que más un titular que han despedido, a que pasa lo otro, pero hay muchas otras cuestiones que los sindicatos evitamos que pasen y se quedan más en los despachos, más se quedan en el ámbito del colectivo que trasciende a la opinión pública, ¿no? Y en este caso ha habido muchas corporaciones, muchas empresas privadas que hemos parado actuaciones que atentaban contra los derechos de los trabajadores. En los últimos años hemos asistido a una continua pérdida de derechos de los trabajadores. CESIF, por su parte, ha llevado a cabo numerosas campañas y movilizaciones. ¿Qué nos puede comentar de las últimas campañas que han llevado a cabo? Pues sí, mira, de las últimas campañas que hemos llevado a cabo, ya te hablo un poquito también más global, ¿no? La última que llevamos a cabo fue con la Junta de Andalucía, ¿no? Contra la administración de la Junta de Andalucía, por una recuperación de derechos, ¿no? Que si no llegamos a estar CESIF al frente de esa recuperación de derechos, no se hubiese producido, ¿no? Hemos tenido una merma en los empleados públicos, no solo de la Junta de Andalucía, de la Administración General del Estado, de las administraciones locales. Con la crisis hemos tenido una pérdida de derechos importante, ¿no? Y evidentemente a través de nuestras campañas, a través de las reuniones, a través de la presión sindical, se ha conseguido que se recuperen algunos derechos. En este caso, por ejemplo, el último acuerdo que se firmó con la Junta de Andalucía. Ahora estamos en otras campañas, por ejemplo, ahora se ha iniciado hace pocos días una campaña en el Ayuntamiento de Huelva, todos los empleados públicos del Ayuntamiento de Huelva, para también recuperar aquellos derechos perdidos, ¿no? Comentaba esta entrega de firmas que han realizado en el Ayuntamiento de Huelva. ¿Qué piden exactamente? Porque creo que la jornada se había ampliado y lo que están reivindicando es recuperar esa jornada de 35 horas. Exactamente, vamos a ver, no solo la campaña de 35 horas que en sí se está poniendo en marcha, cuando llegó en el momento de la crisis con los planes de ajuste de la anterior corporación, se nos quitaron muchos derechos, ¿no? Entre otros temas, nos subieron las horas de trabajo sin el correspondiente salario, ¿no? O sea, vas a trabajar, nos quitaron derechos económicos, o sea, nos quitaron dinero, vaya a trabajar más, las plazas que quedan libres no se ofertan, no hay entrada de empleo público y se quitaron demasiados derechos. Incluso en las dotaciones, sobre todo en los cuerpos de seguridad, que donde se puede notar el tema de dotaciones, pues se vio también mermada, ¿no? O sea, al final nos encontramos en un panorama, ¿vale?, que
se ha empezado a quitar dinero, a cobrar menos, a trabajar más, tener menos dotaciones y menos personal. Pero somos los garantes de llevar el servicio público hacia adelante, ¿no? Pues claro, nosotros podemos hacer lo que podemos hacer. No se puede hacer lo mismo el trabajo con 10 funcionarios que se estaba haciendo en aquel momento en cualquier departamento, que da el mismo servicio con 5 y además con más demanda de la sociedad por el momento de crisis. Estamos haciendo una campaña en el Ayuntamiento de Huelva, será extensible por la recuperación de derechos. En este caso hemos recogido más de 400 firmas, lo que estamos hablando de casi un 50% del censo del Ayuntamiento, apoyando la iniciativa de CSI para volver a la jornada que teníamos anteriormente a la crisis, ¿no? Se habla mucho de recuperación de derechos, que está muy bien, pero al final, cuando hay crisis, y ya esto ha pasado otras veces, lo más fácil que hacen las administraciones es meter la mano en el bolsillo a los trabajadores, pero es que cuando se viene la recuperación se olvidan de nosotros. O sea, evidentemente hacemos nuestras campañas para recuperar los derechos de los trabajadores en las administraciones públicas y en las empresas privadas. En este caso, estamos, como tú me preguntas, estamos haciendo una campaña de 35 horas, recuperación de la paga extra, ayudas sociales, etcétera. Comentaba en este caso, hablaba de los trabajadores del Ayuntamiento de Huelva en general, la imagen que tienen los funcionarios en la sociedad. No sé si ha cambiado, pero quizá a veces corresponde con se le etiqueta, ¿no? De alguna forma como... Pues sí, a algunos se le etiqueta, ¿no? De hecho, nosotros hace cuestión de 1 año o 2 años lanzamos una campaña de la dignificación del empleado público, ¿no? Porque cuando llegó el momento de la crisis, porque todo esto viene a partir del momento de la crisis, hubo una campaña de los diferentes gobiernos en contra de los empleados públicos. Y claro, y al final eso como terminó, para que la sociedad tuviese una imagen no real de los empleados públicos, y a raíz de ahí empezaron a subir jornadas, a quitar salarios, a hacer despidos, a hacer ERE, ¿no? Evidentemente los empleados públicos somos necesarios. La sanidad, la enseñanza, la justicia, eso no da la administración pone los medios, pero quien la da, quien la imparte de tú a tú al ciudadano son los empleados públicos, somos necesarios. Y si se quiere llegar a un estado de bienestar, claro, evidentemente, para que no cierren camas los hospitales tiene que haber empleados públicos. Si no hay, se cierran las plantas. En justicia, para que no haya un retraso en la justicia, si no hay suficientes empleados públicos, habrá retraso en la justicia. Y evidentemente también en la seguridad, policía, bomberos, personal administrativo, personal de registro, absolutamente todo. Señor Quilón, evidentemente los sindicatos tienen que tener relaciones con los grupos políticos. ¿Cómo se ve desde CSIF la situación política actual, un poco de incertidumbre? Mira, primero decirte que nosotros siempre como sindicato independiente que nuestra isla llevamos con mucho orgullo, y no es porque que la lleve, si de hecho si se mira la hemeroteca de nuestro sindicato, ¿no? Nos da igual color político que esté enfrente, ¿no? Somos un sindicato independiente y hacemos lo que tenemos que hacer. Evidentemente abogamos primero por el diálogo, por el consenso. Ahora, en unas negociaciones tienen que ser de las dos partes, eso es lógico, no puede ser lo que uno quiera y lo que el otro quiera, pero tiene que haber negociación. Cuando las negociaciones se rompen porque hay extremos muy dispares y demás y no se llega a entendimiento, evidentemente pues, volvemos a otra acción sindical, que puede ser más en la calle, puede ser más juzgada, puede ser más reivindicativa, más medios de comunicación, ¿no? Y somos necesarios, perfectamente que somos necesarios los sindicatos en este aspecto, como estaba comentando antes. Hablábamos de esa pérdida de derechos que ha habido con la crisis. Desde hace unos meses se habla un poco de recuperación económica. ¿Se están recuperando esos derechos perdidos en estos años atrás? Pues lamentablemente tengo que decir que no se está recuperando al mismo ritmo que nos han quitado los derechos. Los derechos nos lo quitan por decreto de un día para otro, por acuerdos plenarios, por decretos de gobierno, por consejos de ministros, y nos lo quitan de un mes para otro. De un mes para otro ya la siguiente opinión no te viene, trabajas más. Evidentemente se habla mucho de la recuperación económica, pero los empleados públicos no estamos viendo en sí esa recuperación económica, pues como te digo, seguimos trabajando más, se nos han cortado los salarios, las ofertas públicas de empleo no se lanzan, no se cubren las plazas. Evidentemente la recuperación de derechos, si la hay, pero lenta para el empleado público, es lenta. Evidentemente nosotros también podemos entender la sociedad, evidentemente, y como sindicato, evidentemente también miramos a la derecha, miramos a la izquierda, miramos hacia adelante y hacia detrás, y también está el personal en paro.
que esos son los que realmente ven que no hay recuperación económica. Por los que tenemos trabajo podemos luchar por estar mejor, pero también hay que mirar a aquellos a los desempleados, mayores de 45 años, a algunos sectores de la sociedad que se están destruyendo bastante empleo, y evidentemente esos son los que realmente están viendo que no hay recuperación económica, igual que las medianas y las pequeñas empresas. A eso iba ahora mismo, señor Quilón. ¿Es real esa recuperación económica que tanto estamos oyendo? A ver, se está mejor, un poco mejor que antes. Es que antes estábamos fatal, como lógico, nada más que se mejore medio punto y dice, ya estamos mejor. No, se está yendo la cosa hacia adelante, pero evidentemente no, para llegar a los niveles de hace 6 años va a faltar mucho tiempo para llegar a esos niveles, bastante. Nos centramos ahora en el sector público. En general, ¿son suficientes las ofertas de empleo público que hay en estos momentos? Pues no son suficientes, ¿no? Darte un dato que en los últimos años de crisis, sea la provincia de Huelva, hablando de la provincia de Huelva, había antes unos 33.500 empleados públicos de todas las administraciones, de todos los sectores, y en los últimos años, 3-4 años, se han perdido 3.500 empleos públicos. Eso supone a 2 empleos públicos por día. Y después las ofertas que salen, en algunas no cubren ni las vacantes. O sea, primero habrá que cubrir esos 3.500 empleos públicos y después seguir aumentando. Evidentemente, ni por asomo se ha llegado a cubrir esos 3.500 empleos públicos que faltan. Y esos empleos públicos que no están ahora mismo, eso lo padece el ciudadano. Como le estaba comentando antes, si hay menos médicos para atender, habrá más cola de espera. Si hay en urgencias, ¿qué pasa con las urgencias? No porque la administración no, es porque no hay empleados públicos. ¿Por qué cierran las camas o cierran las plantas de los hospitales? Pues por lo mismo, porque no hay empleados públicos para atender. ¿Por qué? Porque no se ha cubierto, se han jubilado, en otras administraciones se han hecho ERE con los interinos, se redució la jornada a los interinos. Evidentemente, pues no se puede atender como se atendía antes. Desde CESIF Huelva están llevando a cabo o tienen pensado llevar a cabo alguna campaña para el tema del colapso de urgencia. ¿Tienen algo previsto? Nosotros, cada vez que hay un problema para los empleados públicos y si un empleado público tiene un problema de trabajo, que no puede desarrollar bien su trabajo por falta de actuaciones, por falta de material, eso directamente al momento se ve reflejado en la ciudadanía, como te estaba comentando antes. Evidentemente nosotros, cuando detectamos esas serie de cuestiones, incluso antes de que se produzca, porque nos podemos adelantar a que se va a producir con los estudios que hacemos, evidentemente lanzamos nuestras campañas y sobre todo de concienciación de la ciudadanía. Que cuando llega a una administración y ven al empleado público, a lo mejor lo que ven es, tú estás trabajando, tú eres funcionario de carrera y yo estoy mal. Pero esa persona está para ayudarte, para darte el servicio que tú necesites y para atenderlo. Evidentemente, como bien te digo, tuvimos que hacer una campaña de dignificación del empleado público porque somos otro ciudadano más. Es más, cuando hay recorte a todos los ciudadanos, los empleados públicos hicimos recortes por todos lados. El de la propia administración, rebajándonos salarios, sin dotaciones, etcétera, y después también el que hace el gobierno a toda la ciudadanía. Sufrimos por todos lados. Hablaba usted de la dignificación del empleado público, incluso hay momentos de tensión que llevan a ser agredidos estos trabajadores. Sí, los empleados públicos que trabajan de cara al público, en ventanillas, etcétera, son los que, claro, los primeros que se enfrentan a la problemática que tiene, sobre todo en el SEP, ¿no? En la escuela del paro y demás, ¿no? Que hay gente que le tiene que decir, usted no tiene más derecho a prestación porque la ley dice esto, lo otro. Esa persona, y los empleados lo entendemos, y entonces así hacemos bien nuestra labor, pero claro, esa primera enfado, ese primero cabreo lo paga con el empleado público, y se han llegado a producir en muchas agresiones. La mayoría son verbales. Incluso hemos tenido una época que había una agresión verbal por día. Claro, y nosotros ahí evidentemente le hemos dicho a la administración, ponga usted los medios necesarios para que esto no se produzca, porque como te digo, el empleado público está para servir con las instrucciones, con la ley, con los reglamentos que marcan las diferentes administraciones, como es lógico. Señor Quilón, en estos años muchos ayuntamientos de la provincia de Huelva pues han tenido, por la situación económica, han tenido que llevar a cabo planes de ajuste, algunos ERE. ¿Cómo ha afectado esto al trabajador público en la provincia de Huelva? Bueno, nosotros siempre que ha habido un recorte de salario nos hemos puesto, y ya si hablamos de pérdida de empleo, evidentemente nos hemos puesto de una manera tajante, ¿no? Al final eso se hace en la mayoría de los casos
por economía, porque no pueden pagar las nóminas. Pero claro, eso hay que mirar hacia atrás y decir, ¿qué gestión habéis hecho ustedes? Y usted me refiere a los políticos, de una corporación de un color político con otro político. ¿Qué gestiones habéis hecho? ¿Vale? Evidentemente, si no se ha hecho una buena gestión económica, una gestión en la cual sea a largo plazo, que tenga solvencia el ayuntamiento, al final volvemos a lo mismo. No puedo pagar, no tengo dinero, ¿qué es lo que hago? Pues despido a muchos trabajadores. Evidentemente, ahí nos hemos opuesto, no solo a nivel sindical, sino a nivel jurídico, en las negociaciones que nosotros hemos llevado. Y eso al final volvemos a lo mismo. Es deterioro para el servicio público. Te pongo el ejemplo de Cartaya con la inseguridad, que no hay policía, que no meten empleados públicos. Vuelvo a repetir el tema de los hospitales, el tema de la enseñanza. Evidentemente eso se nota y bastante en la prestación que el ciudadano requiere. El ciudadano paga sus impuestos para llegar a una administración y que le resuelvan problemas. Y todo el mundo, el tiempo vale mucho. Una persona está trabajando, tiene que realizar una gestión administrativa y no se lleva 3-4 horas esperando a que lo puedan atender. Bueno, y ya no hablamos de la urgencia, que han pasado 12 horas, 18 horas que la atiendan, que eso ya es algo ya extremo, ¿no? Incomprensible también. Hablábamos de la sanidad y también la educación, es uno de los sectores que quizá ha sufrido mucho estos recortes. Sí, la sanidad y la educación es donde más recortes ha habido con las últimas políticas del gobierno, ¿no? Y se ha notado menos profesorado, menos atención al alumno, el ratio en las aulas de profesores, menos atención a los niños, y la sanidad, como hemos contado ahora mismo hace 2 o 3 veces, es algo también delicado, es algo bastante delicado. Y en la justicia pues también, ahora tiene que esperar para un juicio, para una demanda, para esperar unos colapsos en las administraciones importantes. Si no hay funcionarios, si no hay personal que le dé trámite a lo de los ciudadanos, eso se queda para las mesas, se quedan para las mesas. Hay jubilaciones, no las cubren, esos papeles se quedan ahí. Por eso nosotros siempre abogamos por un servicio público de calidad, para que los ciudadanos tengan un servicio público de calidad. Señor Quilón, desde CESIF, ¿cómo se ve el futuro próximo? ¿Es optimista con respecto a recuperar estos derechos perdidos? Bueno, nosotros lo que tenemos claro es que no vamos a cesar nuestra lucha, eso lo tenemos nosotros claro, y esperemos que las administraciones, con las posibilidades que tengan, hagan una buena gestión de la economía, una buena gestión de los presupuestos, unos presupuestos reales, y una buena gestión. Y como dije antes, es muy fácil de un día para otro cercenar los derechos de los empleados públicos en condiciones laborales y económicas, pero después, cuando se va recuperando, se olvidan de ello. Entonces, evidentemente, nosotros estaremos ahí en la lucha diaria en todos los ámbitos. Primero, el diálogo, la negociación, y después, evidentemente, las armas que tenemos los representantes sindicales, y en este caso CESIF, como sindicato mayoritario de la función pública, está claro que seremos los primeros que tenemos en la cabeza. Pues Juan Manuel Quilón, presidente de CESIF Huelva, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y dedicarnos su tiempo. Encantado, cuando queráis, como siempre. Y a ustedes les emplazo a continuar con la programación de Telenova. Gracias por elegirnos una vez más.